Amén. Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a mirar, hermanos, entonces, ya en lo que habla en el Nuevo Testamento, un hombre como Pablo, el apóstol Pablo, acerca de esa consecuencia tanto física, así como consecuencia espiritual que trajo el pecado a la vida del hombre. En un momento que esto se... ya. Esa consecuencia como física, así como física, también espiritual, que trajo a la vida del hombre. Decía Pablo en esa porción bíblica, y recordando el apóstol lo que hemos estudiado nosotros, recordando que cómo había sido introducido el pecado en el mundo. Recuerden que Pablo estudiaba, de hecho por allá Pablo dice, estando en la cárcel, mandó a uno de sus discípulos diciéndole que le trajeran allá al lugar donde él estaba el capote, que era como un estilo de capa, abrigo, y los rollos, los libros. El apóstol Pablo era un hombre que estudiaba mucho. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre conocedor de la ley, pero dentro de todo esto, primeramente, pues la inspiración que el Espíritu le daba a él para lo que él hacía, tuvo que haber sido que el apóstol Pablo había hecho sus buenas investigaciones y conocía bien todo lo que era el origen del pecado en el hombre para escribir esto, porque aquí está de alguna manera citando en sus propias palabras lo que sucedió en el huerto de Edén, que es lo que hemos estado hablando durante estos días en el discipulado. Y en esto dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya saben ustedes cuál fue, Adán, ¿cierto? Y por el pecado, la muerte. O sea que por ese pecado que se introdujo, está diciendo Pablo a la iglesia, la muerte llegó al hombre. Recuerden que una de las palabras que Dios le dijo al hombre cuando lo creó y le dio la orden, que ahí donde se desenlaza después todo, fue que del árbol del huerto, del árbol que está en medio del huerto no podía comer, y el día que comiere, ¿qué iba a pasar? Moriría, ¿cierto? Ciertamente morirás. Que a eso fue lo que la serpiente le dijo, que era cuento, que era mentira, pero vimos cómo fue expulsado, cómo viene la comunión, se ve rota o entra esa muerte espiritual, que ya vamos a hablar de ello, pero también cómo por ese pecado se ve afectado el hombre en su naturaleza de hombre, como persona, o sea, el ser humano en su cuerpo, porque ese cuerpo, al haber entrado el pecado en el mundo a través del hombre, pues también ese cuerpo iba a morir. Entró la muerte al cuerpo de esa persona. ¿Por qué creen ustedes que pasa lo que pasa, las muertes que suceden? Todos los días la gente está muriendo y todos los días tiene que morir, y es una ley ya. Pero la muerte vino fue ¿por qué? No porque la gente sea muy mala ahorita, que porque hay gente que tiene una mentalidad de maquinar y hacer daño. No, es porque todo inició allá, en el huerto del Edén, allá en el paraíso, en donde el hombre cae, desobedece a Dios,
tiene su caída, peca. Ese pecado, esa semilla que Satanás le habló, que se implantó en su corazón, produjo muerte. Muerte espiritual, pero también muerte física. Y por eso dice, y así la muerte, esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y este pecado se puede ver desde dos puntos, vuelvo y lo digo, por la esencia que tienen como pecadores, porque todo ser humano nace con esa naturaleza del pecado, pero llega un momento, llega un tiempo en donde esa naturaleza de pecado de esa persona se le despierta y ahí ya hace el pecado por la naturaleza que tiene. El claro ejemplo que podemos nosotros ver, hermanos, está en un niño. Un niño nace, o sea, es un bebé, comienza a crecer, tiene 1, 2, 3 añitos, 4 añitos, y nosotros sabemos que está en una etapa o un periodo de ¿qué? De inocencia, ¿cierto? La inocencia. Mire que a veces un niño, a pesar de su corta edad que tenga, a veces puede hacer, ¿qué le podemos decir? Alguna fechoría en la casa, algo, cualquier cosita que no esté bien, y hay papás que le aplauden, se ríen, tan lindo, le parece gracioso. Y el niño de pronto hace cosas no porque esté pensando voy a hacer esto, sino por una intuición, una reacción por naturaleza, más no porque piense o sea consciente de que va a hacer un mal. Ejemplo, el bebecito, está bebecito y usted le dice no lo coja, no se suba al mueble. Hoy nada más vi eso con un bebé. No haga esto, no se suba. Y más rápido de subía. Pero él no es consciente en donde vaya a decir, me están diciendo no se suba, me voy a... Él no está planeando esto, sino que es su reacción, su instinto hacer esto por la naturaleza que ya está en él. Pero va a llegar un momento en donde esa criatura, a medida que va creciendo, va a tener conciencia. Y fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. Esto se lo estoy diciendo para que en esta etapa de lo que vamos a hablar hoy podamos entender lo que sucede diario, cómo la gente vive en el pecado, por qué peca y cómo esa comunión con Dios está tan rota hoy en día que están muertos espiritualmente. Cómo el ser humano hoy en día, ya trayéndolo ahorita y mirándolo desde lo que miramos de la raíz, desde el huerto del Edén, cómo hoy en día el hombre, el ser humano, ante Dios por causa de pecado está muerto espiritualmente. Entonces, estaba diciendo de que un niño cuando comienza en su crecimiento, llega un momento en la etapa de su vida, de su desarrollo, de su crecimiento, no sabe uno en qué momento, porque uno no puede decir, vea, es a los 7 años o es a los 8 años, eso no lo sabe uno. Lo único que, porque hay niños que despiertan su conciencia más temprano que otros, ¿cierto? Uno conoce niños que tienen 12 años, 11 y son inocentes, hermanos. Son inocentes, son niños que todavía no tienen malicia de nada. Pero hay otros que a esa edad ya no son inocentes. Hay niños que a la edad de 7 años ya son, mejor dicho, si les dan un arma saben que pueden ir a matar a otro. Les hablan de mujeres, niños a esa edad. Por la conciencia que ha sido ya abierta, despertada. Pero eso ya también va a depender de la educación que le van dando los padres y la manera como se van orientando. Pero llega un momento, lo que quiero decir es que la conciencia de esa criatura va a despertar o va a ver las cosas con claridad y va a ser consciente de lo que hace. Ahí, en la etapa que sea, en la edad que sea, en ese crecimiento de ese niño, ahí, a partir de ahí es donde ese niño, esa criatura, es consciente del pecado. A partir de ahí comienza a hacer pecado por conciencia, aunque eso no le exime de la naturaleza. Recordemos, la persona no es pecador por lo que haga, sino por lo que es. Sino que le estoy explicando cuándo comienza a actuar como tal, con conciencia de que esto es bueno y con conciencia de que esto es malo. Es lo que llamamos saber lo bueno
y lo malo. ¿Cierto? Cuando se despierta esa conciencia en los seres humanos, en una etapa de su vida donde dejan la inocencia ya atrás y pasan a la conciencia de todas las cosas, al conocimiento del bien y del mal, que fue lo que conoció Adán y Eva, cuando comieron el fruto, conocieron el bien y el mal, pues las criaturas, los niños, las personas hoy en día que van creciendo también llegan al punto en donde conocen el bien y conocen el mal. Y en ese conocer el bien y el mal se van a inclinar siempre. Escúchenme bien esto. Siempre la naturaleza que tienen los va a hacer inclinar hacia el mal. Hacia el mal. Del punto de vista que usted lo quiera ver o analizar. Unos pueden tomar una línea de mal siendo mentirosos, otros homicidas, otros prostitución. Eso ya es el hacer, el pecado ya hecho, el cohecho del pecado. Otros ladrones, hablando de este tipo de pecado, ¿no? Otros, el homosexualismo, mujeres, el lesbianismo, otros pueden comenzar a generar en su vida odios, rencores por las frustraciones de su infancia, yo qué sé. Pero lo que quiero decir es que en el momento en que comienza a despertar esa conciencia, el ser humano se va inclinando al mal, al mal, al mal. Algunos no llegan a ser ni matones, ni ladrones, ni homosexuales, ni nada de eso. Pero aunque no lleguen a una condición humana de esa manera, también son pecadores por naturaleza. Y estos son los que mucha gente dice son buenas personas, no se meten con nadie, no le hacen daño a nadie. Hay gente estudiada, hay gente universitaria, hay gente preparada, yo qué sé. Pero por muy buena persona, muy preparados que sean, también son pecadores. ¿Cierto? Son pecadores por la naturaleza que ya tienen. Tanto el matón, el ladrón necesita de Dios, así como la persona que no rompe un plato necesita de Dios. Ambos necesitan de Dios por su condición. Y cuando ya me refiero aquí su condición de pecado, hoy en día estamos hablando ya en el hoy, es porque la verdad de esto es que la condición del hombre hoy en día, por el pecado que mora en el hombre, es que está muerto espiritualmente. O escúcheme, muerto espiritualmente. Podemos ver la gente caminar en las calles tranquilos, la gente en sus hogares felices, pero la gente no se da cuenta que su estado y su condición es una muerte espiritual ante Dios. Por eso dice la Biblia, muertos en delitos y en pecados. El hombre está muerto para con Dios espiritualmente, aunque viva físicamente. Muertos en delitos y en pecados. Y esa muerte espiritual que el hombre tiene por causa de ese pecado que mora en su ser, por lo que ya vimos desde el origen, esa muerte espiritual, hermanos, lo está llevando a también la muerte física sea rápido, porque hay gente que por su pecado más rápido muere, por lo que hagan, ¿sí o no? Hay unos que se pueden demorar, pero igual van a morir. Pero mire, ese pecado, esa condición, esa naturaleza y esa muerte espiritual que tiene esta persona, este hombre para con Dios, hace que ese individuo y Dios no tengan relación, comunión. Yo les hago una pregunta. Hoy en día, ¿qué piensan las personas frente a la comunión o relación con Dios? A nivel general. Hoy en día, las personas, los seres humanos, díganme si me equivoco, ¿cree todo el mundo que habla con Dios, sí o no?
Todo el mundo cree que tienen diálogo con Dios, que tienen relación con Dios, y la gente de Mosé dice, no, yo hablo con Dios, Dios me escucha, yo todos los días le platico a Él, le hablo, oro, ¿cierto? Que esa es la respuesta que uno escucha hoy en día, que todo el mundo dice, yo hablo con Dios, yo le oro a Dios. Pero cuando tú entiendes esto, y la persona a la que tú le vas a enseñar la palabra entiende esto, esa persona se tiene que dar cuenta de que esa condición que tiene de pecado en su vida, por el origen que ya sabemos, esa condición lo tiene muerto espiritualmente y tiene esa comunión rota. O sea que una persona de estas, hablando, está en el pecado, porque es pecadora, persona, es pecador, sigue viviendo en el pecado y va y habla, entre comillas, habla con Dios. Dios no está hablando con esa persona. Dios no está escuchando a esa persona. ¿Por qué? Porque está en el pecado. Porque sigue en el pecado. Ahora, hay una forma para que Dios sí escuche a ese pecador. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Que se arrepienta del pecado. Ahí sí. Cuando un corazón viene contrito, humillado, desesperado, y viene ante el Dios Todopoderoso a pedir perdón. ¿Por qué? Por su pecado. Pero ¿quién puede hacer esto, hermanos? O sea, ¿quién puede acercarse a Dios si Dios lo llama? Yo siempre dejo ese énfasis, si Dios lo llama, porque es que nadie se acerca a Dios porque quiere, eso es porque Dios llama. Pero, por ejemplo, las personas que estamos aquí, de ustedes, de los amigos que están ingresando a los discipulados, a los servicios, a los cultos, yo estoy seguro que Dios los está llamando, porque por algo están, ¿cierto? Yo estoy seguro que Dios los llama. Para que Dios escuche el alma de cada una de estas personas nuevas, los simpatizantes, la manera es que ellos se acerquen, en ese llamado que Dios está haciéndoles, se acerquen a Dios como arrepentidos. ¿Cierto? Con un corazón triturado. Ese corazón de piedra que antes teníamos, el Señor con la palabra lo martilló y lo tritura. Y la persona, cuando ya entiende su condición, ¿qué hace? Se humilla. Y si se humilla ante Dios de corazón, y así sea físicamente, y le pide perdón a Dios por su pecado o sus pecados, le dice a Dios que usted ya sabe la verdad. Si esta persona que te va a escuchar, hermano discípulo, hermana discípula, que te va a escuchar, le dice, ahora entiendo, ore a favor mío, quiero orar para decirle a este Dios grande y poderoso que yo no quiero cargar con ese pecado, que cargo por mi naturaleza, que me transforme. Ahí Dios está así, vea, atento. ¿Y sabe por qué? La clave la ha dado el pastor entre ayer y hoy. ¿Saben por qué? El pastor Omar, en las devocionales. A mí me gusta citar cosas de lo que el pastor ha hecho en las mañanas porque encaja y empata con todo lo que estamos hablando acerca del evangelio, el pecado, la salvación. ¿Sabe por qué Dios escucharía a ese hombre? Porque ese hombre escuchó a Dios. Porque ese hombre escuchó a Dios. Ese hombre o esa mujer puso su oído a la palabra de Dios. Cuando el hombre o la mujer pone su oído a la palabra de Dios, pues ¿cómo le parece? Que comienza a hacer lo que Dios a través de su palabra le está diciendo que haga. Y si hace esto, Dios, cuando ese hombre humillado por ese pecado que tiene se acerca, Dios le oye y le levanta. Es la única forma. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque
toda la vida ha habido como esa situación, ese problema, en donde, y es cosa difícil decir esto, porque hay gente que puede sentirse aludida, dolida, o alguien podría decir, pero ¿cómo así que Dios no me va a oír? Pues claro, si alguien consiente, vivir en el pecado, ¿cómo va a ir de rodillas a hablar con Dios? El pecado que tiene, no, hermano, no deja. Eso es como alguien que no tiene teléfono en casa, comprarse un teléfono, un coco de teléfono, pues, llevárselo para la casa, conectar ese teléfono en su casa, el enchufe, pero nunca pediste que vinieran los de la línea y te pusieran la línea telefónica. Pero tenés el teléfono en la casa, lo tiene conectado a la energía, alumbra y todo bonito. Y entonces dice la persona, voy a ir a llamar a mi mamá, voy a llamar a fulano de tal, levanta y marca. ¿Podrá hablar con esa persona? No. No, pastor, porque hay una conexión, pastor. No hay una conexión. No hay línea. No hay línea. Eso pasa con el hombre que está en pecado hoy en día. Hay personas que están como ese teléfono y van cada ratito y dicen, aló, señor, no hay línea. Porque, y a veces hay que, no, yo tengo el teléfono, yo quiero hablar con él, y le dicen, no, es que yo levanto el teléfono, yo hablo con él. No, es que no has pagado. No has pagado. ¿Y sabes por qué no has pagado? Porque hubo uno que pagó, pero tú no quisiste vender, como decía el pastor Omar también. ¿Vender qué? Tu pecado. O sea, cuando el hombre que escucha esa palabra, entiende esto, y usemos la palabra, vende su pecado al que se lo puede comprar, pues ¿sabe qué pasa? Le conectan la línea, una línea que va del cielo a la tierra, una línea espiritual, porque va a dar vida, ya pasa de estar muerto a vida. Eso es lo que vamos a hablar ahorita cuando entremos a lo que es el evangelio, a todo lo que el Señor recupera dentro del reino. Pero lo estoy explicando porque cuando hablamos referente al pecado y el hombre pecador, hermanos, es imposible que una persona, después de estar en su pecado, viviendo en su pecado, haciendo su pecado, quiera ir a hablar con Dios como si nada. La única forma es que se arrepienta de ese pecado y de sus pecados y le entregue su vida. O más bien, ese pecado le diga, Señor, tú lo compraste, aquí se lo entrego. Tú compraste mi vida, aquí te entrego mi vida para poder tener una conexión con Dios. Es palabra fuerte, pero es palabra de verdad. Porque hay gente que puede creer engañándose a sí mismos, pueden creer que tienen comunión con Dios, cuando Dios les muestra que no es así. Mire lo que dice Juan en su evangelio. Les voy a mostrar algo, una porción bíblica del evangelio, de la carta del apóstol Juan, hermanos, y se van a identificar con algo en lo que les va a poder pasar o ya les ha pasado con personas que ustedes pueden hablar. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1. Díganme, hermanos, si hoy en día hay personas que no se creen pecadores. ¿Sí o no? Ahora, nosotros no estamos para juzgar o más bien para acusar a nadie, porque pues nosotros juzgamos lo espiritual, pero no estamos para acusar a la gente o para ser jueces de ellos, para eso está Dios, ¿cierto? Nosotros estamos es para mostrar una verdad, que es diferente a acusar, porque imagina usted llegarle a otro y decirle, usted es un pecador perdido. No, así no es. Pero usted sí puede llevarle la verdad de su condición a esa persona. Pero se puede encontrar con personas como los que se pudo encontrar Juan
o lo que hablaba Juan en su primera carta en el capítulo 1, el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 de la carta de Juan, capítulo 1, primera carta, capítulo 1, versículo 6. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿y cómo andamos? En tinieblas. Mire esto, si alguien dice, se los estoy aclarando general, esto lo estoy hablando frente a lo que está, o el que está muerto espiritualmente por causa del pecado y cree que tiene comunión con Dios, que es un caso que hoy en día se ve así, hermanos. Hay gente que está muerta espiritualmente por su pecado y creen que tienen comunión con Dios. Están engañados a sí mismos. Mire, si alguien dice que tiene comunión, o sea, que la línea del cielo a la tierra está bien acomodadita, hay buena señal y puede hablar con Él, pero anda en tinieblas, camina en tinieblas, vive en tinieblas, y aquí las tinieblas representan todo lo que es el mundo del pecado, el pecado como tal, el pecador. ¿Qué dice el versículo 6? Miente y no practica la verdad. No vive en la verdad. Versículo 8, que también pasa, suele suceder mucho. Unos dicen, ahí estoy hablando de la comunión, ahora lo que le está diciendo, otros dicen, no, pero es que usted de pronto le va a pasar a usted que va a ir a hablarle a un familiar todo contento y dice, ay, el pastor nos está enseñando a llevar la mala noticia, voy a decirle a mi tío, a mi tía, a mi mamá, a mi papá, yo qué sé, vea, yo le voy a dar una mala noticia, es que usted es pecador, y de pronto yo no sé cómo se lo entrega a usted y que le salga a su familia y dice, ¿yo pecador de qué? ¿Yo acaso hago cosas malas? ¿Yo acaso soy pecador? ¿Yo no soy pecadora? Le puede salir eso, le puede pasar eso con la gente que usted va a evangelizar, ¿cierto? La idea es que con la evangelización correcta, llevando la noticia correcta, primero la mala, la gente tiene que entender. Pero muchos que se cierran y se cegan y se tapan los oídos, le van a decir esto. Pero si decimos que no tenemos pecado, muchos le van a decir, no pecamos. No, le van a decir, yo no tengo. Mire, aquí ya habla de la naturaleza. Vamos a ver uno que dice el hacer. Yo no tengo pecado. Como quien dice, yo no soy persona de pecados. Ni conozco eso. Si alguien dice eso, se está engañando a sí mismo. Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Venga, hermanos, hemos visto dos. Uno, el de la comunión, que dice, tengo comunión con Dios. Y el otro, el que dice, yo no tengo pecado. Pero en los dos versículos que estamos mirando, podemos analizar algo que terminan hablando de la verdad. El uno dice, no practica la verdad, el de la comunión. El que no tiene la comunión con Dios porque está en tinieblas, dice, ese no practica, o sea, no vive en la verdad, no la practica, por eso no puede estar en comunión. Pero en este otro, en el versículo 8, podemos ver el ejemplo en donde dice, no está esa verdad en él. ¿Cuál verdad, hermanos? Usted ya puede responderme. Usted ya puede en este momento saber cuál es la verdad que está diciendo aquí Juan, que no está en esa persona. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad no está en nosotros, dice. Él está, Juan, la manera de escribir, la manera de hablar, se incluye una manera de entregar en segunda, primera, tercera persona cuando escribía. Yo puedo decir, si decimos que no tenemos pecado escribiendo o hablando de personas que están en el mundo, las personas que no han conocido a Dios, si decimos verdad, no está en ellos. ¿Cuál verdad? Alguien que me diga, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad no está en ellos? ¿Cuál verdad no conocen ellos? La verdad es Jesucristo, pastor. Claro, la verdad es Jesucristo. Pero recuerde que ese es el texto que siempre decimos. Pero aquí estamos hablando del hombre que dice que no tiene pecado. Es un
pecador. Es un pecador. Y dice, yo no tengo pecado. Y dice Juan, se engaña a sí mismo. O sea, él no está engañando a otros. A él mismo se engaña y la verdad no está en él. ¿Cuál verdad? A ver, pastor, hay que hacerle reconocer a la condición caída, ¿no? Romanos Esta 3:23. verdad. Amén, Romanos hermano. 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermano. Se ganó otro almuerzo para cuando volvamos al salón. Recuerden que tenemos un sancocho bien bueno para cuando volvamos para toda la iglesia, de parte de los ministerios de la iglesia. Oiga, Esa es la mala noticia. o sea, él dice que no tiene pecado, que eso se lo va a encontrar usted así, hermanos, cuando comience a evangelizar. Usted va a encontrar gente que te va a hablar de esa manera así. Esa verdad que usted ya está conociendo de la caída del hombre, esa verdad que muchos me han expresado, y pastor, yo la verdad no sabía eso. Esa verdad no está en él, que dice que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera conoce, aunque usted se lo pueda estar diciendo, tapa sus oídos. Recuerden que el pastor Omar estaba hablando, el que no oye, ¿qué va a pasar con el que no oye? El que no oye a Dios va a tener un juicio, va a tener una condenación, ¿cierto? Va a tener un bautismo, decía el pastor Omar, fuego, porque no oye. Hay gente que usted le puede estar hablando la palabra, le puede estar hablando usted la verdad, pero no oyen. No oyen. Y por eso vienen las consecuencias. Dios tampoco lo va a oír. Y el de la comunión no practica la verdad. ¿Cuál verdad? Pues esa verdad de conocer su condición, y cuando la conoce sale. Es que, hermano, cuando alguien conoce la condición que tiene de pecado, lo que hace es salir de esa condición. Es imposible. Bueno, eso lo dice uno porque lo ve uno tan claro ya, pero es tan tremendo alguien que escuche la voz de Dios, que escuche que Dios le está hablando y le está diciendo cómo es su vida, cómo es su comportamiento. Dios, porque es que aquí no son los hombres, nosotros somos hombres inspirados por Dios para hallar una palabra profética inspirada. Pero es Dios hablándole al hombre, y es imposible que tú, hombre, quien quiera que seas, dice la Biblia, o las personas que te van a escuchar, quien quiera que sea, escuchando esta verdad y entendiéndola, sigan en el pecado. O sea, no hay explicación lógica a eso. Una explicación podría ser, son los que nunca han de llegar, porque hermanos, eso más adelante lo entenderemos y lo veremos, pero hay gente que nunca van a creer a esta verdad. Por ahí alguien decía, hay gente que aún en el infierno, si fueran, le dijeran, váyase de aquí, que no lo queremos. Hermanos, hay gente que despreció a Dios en la antigüedad y lo siguen despreciando hoy en día. ¿Cierto que sí? Y ellos me preguntan, ¿cómo así, pastor? Sí. ¿Cuánta gente hoy se murió sin Cristo? ¿Cuánta gente hoy, ayer, antier, murieron sin salvación? Muchos tuvieron que ser. Nosotros los conocemos porque, vuelvo y digo, nosotros no somos jueces de nadie, pero la palabra está escrita y la Biblia dice, por cuanto no creyeron a la verdad, por cuanto no creyeron en Jesucristo, por cuanto no creyeron a la palabra, ya han sido condenados. Por cuanto no creen, ya están condenados. Entonces sería una explicación. Y la otra, que no escuchen, que no estén escuchando la voz que Dios les está hablando, por mucho que usted le esté hablando. Entonces, mire, aquí el apóstol Juan lo dice, y gracias, hermano, esa persona, y aquí no está hablando de, y alguien dirá, pero pastor, lo está escribiendo Juan a la iglesia. Si usted mira del versículo 1 y 2, ahí muestra que se lo está hablando a un determinado grupo de personas. Mire, lo que era desde el principio, versículo 1 de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Juan está hablando acerca de Jesús, él lo vio, él lo palpó, él lo escuchó, eso está diciendo él. Esa vida fue manifestada y lo vieron y eso predicaban, anunciaban esa vida eterna y os anunciamos la vida eterna. Yo le pregunto, discípulo, hermano amado y hermana amada, usted va a anunciar la vida eterna que es en Cristo Jesús, va a predicarla, va a hablar la vida eterna que es en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora usted está en la vida que es Cristo. Ahora usted ha creído a esa vida que es Cristo, a esa forma de vida. Ahora usted ha creído, ahora usted ha conocido a este Dios que antes no conocía y por eso puede hablar. Eso estaba haciendo Juan. ¿Y a quién se lo iba a hablar Juan? ¿A quién? A los que no le conocían. ¿A quién le estaba mandando esta carta para estas personas? Aquellos que aún no le conocían, no sabían de él, no vivían para él. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso les decimos, eso predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si aquí dice para que ustedes también tengan comunión, ese público que iba a escuchar esta lectura o que iba a leer esta palabra, si está diciendo para que también tengan comunión con nosotros, quiere decir que ese público no tenía una comunión con los apóstoles ni con la iglesia. O sea, no tenían una común unión, no tenían una misma perspectiva espiritual, no vivían en lo mismo, no estaban en lo mismo. ¿Por qué? Porque es que estas personas, podemos decir que es un grupo de personas que todavía no conocían a Dios, que estaban en el mundo y que estaban en el pecado. Y dice, nuestra comunión es verdadera o verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Recuerde que el gozo, que la Biblia nos enseña del gozo, viene por la salvación. Para que el gozo sea cumplido una persona es porque recibe la salvación. De resto no tiene gozo, tiene felicidades de cosas. O sea que podemos decir que en el versículo 5 y en el versículo 6, perdón, y en el versículo 8 está hablándole de ese tipo de personas a las cuales usted y yo también les vamos a ir a hablar, a las cuales usted y yo vamos a evangelizar. Estas personas que están en el mundo, que están en el pecado, pero quizá no entienden su condición, no lo entienden, no la saben. Y te van a salir como en el versículo 8 diciéndote, no tengo pecado, no tenemos pecado. Esa persona se engaña a sí misma y esta verdad que usted ya conoce, esta verdad que usted ya ha recibido por el conocimiento de la palabra, no está en esas personas, porque no la conocen. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Si confesamos, le está hablando, mire que esta carta es muy práctica para entender lo que les estoy diciendo en el capítulo 1 de esta carta. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si una persona está en pecado, ha vivido toda su vida en pecado por su condición y su naturaleza y ya lo entendió, ya entendió esta verdad. Si el que te escuche cuando vayas a evangelizar entiende esta verdad, entiende que es pecador, no por lo que haga, sino por lo que es. Entiende que no tiene comunión con Dios, porque usted ya le enseñó que no hay comunión con Dios por causa del pecado. Está cortada la línea directa al cielo para que hablen con Dios. No hay comunión. Si esta persona con la que tú vas a hablar entiende que el pecado que tiene hace que diga que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo porque sí es pecador, porque tiene la naturaleza de pecado. Si esa persona entiende esto y confiesa, la única manera para confesar ese pecado, ¿cuál es? Que reconozca, ¿cierto? Una persona para confesar algo es que reconozca que hizo lo que hizo. En este caso, un pecador para que confiese que es pecador es porque reconoce que es pecador, porque reconoce que tiene una condición de pecado. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar al pecador de toda maldad. Yo les dije a ustedes algo, que este discipulado
tanto iba a ser para edificación de los hermanos que están en el discipulado, pero hay amigos que yo sé que conectan y están en el proceso con Dios, que Dios los está llamando. Y en el nombre de Jesús hago un paréntesis para decirles esto. Si reconoces tu condición, si escuchas la voz que Dios te está hablando, la voz de Dios en tu vida, entiendes de que eres pecador y tienes pecado porque todo se originó en el huerto del Edén. Si entiendes todo esto, lo reconoces, lo masticas porque lo estás oyendo y confiesas tu pecado delante de Dios, o sea, reconoces tu condición y dices, sí, de verdad. No te justificas, no te excusas para con nadie, sino que en este momento alguien que me está escuchando puede decir, sí, es verdad, soy pecador. O alguien que te va a escuchar, hermano y hermana, cuando evangelices, te va a decir, es verdad, soy pecador y me siento muy mal. Pues ¿sabe qué va a pasar? El Señor, que es fiel y justo, porque hace justicia con ese pecado, perdonará tus pecados, tu pecado, y te limpiará de tu maldad. ¿Pero cómo? Si lo confiesas, si lo reconoces. O sea, si te arrepientes, ahí te va a escuchar. No si sigues en la misma, pero si haces lo que aquí en el versículo 10 vamos a leer que hicieron, o que Juan coloca en ese monólogo, si hace la persona, ahí no reconoce, porque mire, verso 10, si decimos, en vez de decir, reconozco mi pecado, en vez de decir, estoy perdido, ayúdeme, Señor, haga algo conmigo, ayúdeme, oren por mí, en vez de la persona reconocer eso, en vez de decirlo, pronunciarlo, confesarlo, si dice que no ha pecado, ahí ya, el uno era no tengo, como quien dice, mi naturaleza no es de pecado, ¿cierto? El uno. Pero aquí el otro dice, no he pecado, ya el hecho, el hacer. No hemos pecado, o sea, como quien dice, no, esta es la clase de personas que le ha salido a su encuentro a veces y le dicen, es que yo no hago nada malo. ¿Qué pena me da, señorita o señor? Usted me está hablando de la palabra, pero yo no he hecho nada mal. Yo soy buena persona. Este es el tipo de persona. No hemos pecado, no hago pecado. La acción. Imagine, el versículo 9 está diciendo, confiese su pecado. Pero en el versículo 10 dice, si dice que no ha pecado, ahí no hubo confesión, ¿cierto o no? Ahí hubo justificación. No venga un momento, yo de que me tengo que arrepentir. Un momento, es que toda la vida fui criado de la mejor manera. Yo no he pecado, como usted dice. ¿Sabe qué dice la Biblia y qué dice Juan? Le hacemos al Señor mentiroso entonces. El hermano de Belota citó un texto bíblico que lo dijo el mismo Pablo a los romanos, inspirado por el Espíritu, porque estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu, y dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para que ese hombre que está en el pecado diga, yo no hago pecado, y está en el pecado, y está en el mundo, entonces está diciendo, Dios es mentiroso. Le está haciendo a él mentiroso. Y vea como dice Juan y termina en ese versículo 10. Y su palabra, la palabra del Señor, no está en esa persona. Mire lo que le acabo de mencionar de una reacción y consecuencia que hoy en día vivimos y vemos. Cuando el ser humano, la persona nace inocente, sin nada de maldad, sin nada de pecado, comienza a crecer y se despierta su conciencia y comienza a hacer cosas que nosotros vemos como cosas malas, pero otros hacen cosas que no son malas para el ojo humano, pero como ya tiene su condición, su naturaleza de pecado, pues es pecador, así no haga cosas ante el ojo humano malas. Porque hay alguien que puede que no haga cosas malas ante el ojo humano, como robar, matar, y bueno, las que clasifican siempre, ¿no? Siempre nos cogemos con eso. No robo, no mato, no fumo. Pero en su corazón tienen
mentira, odios, rencillas. En su corazón hay frustraciones, amarguras. En su corazón hay blasfemia, yo qué sé. Y no está ni siquiera hablando. Hay gente que es callada, hermanos. Hay personas en familias que son buenas familias, familias de alcurnia, familias de altos niveles sociales y personas calladas. No se meten con nadie y no serían capaces ni de coger un cuchillo para matar un pollo. Pero su corazón está lleno de odios, está lleno de maldad, de pecado. ¿Por qué? Por la condición que ya hemos hablado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, nadie se escapó. Nadie se escapó de nacer con esa semilla de pecado. Nadie. Absolutamente nadie. Y por mucho que el hombre se excuse en el hoy, porque estamos en el presente ya, esas excusas no son válidas ante Dios. Por mucho que el hombre haga obras buenas para querer justificarse con Dios, tampoco sirven de nada. La única manera es que tu predicación, hermano y hermana, llevando un mensaje contundente, un mensaje certero y real a ese hombre pecador, a esa mujer pecadora, por la condición que tiene, no mirándolo feo por su condición, mirándolos con amor, porque el primero que nos vio así fue el Señor, porque ¿quién éramos nosotros? La misma condición teníamos, pero Él con amor, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia también que mira cuán amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por amor, Él vino y se dio en propiciación por nuestros pecados, no el de Él, porque Él no tuvo pecado, nosotros sí. Cuando una persona entiende esto por la enseñanza y predicación que tú le vas a dar, vas a rescatar un alma del infierno. Vas a conducir a esta alma a un reino por la palabra, un reino inconmovible, que es el reino de Cristo. Pero ¿sabe cuál va a ser la reacción de esa persona? Una reacción como David. El lunes yo hablé acerca de la oración de David. ¿Se acuerdan? David oró arrepentido. David hizo una oración humillado por el pecado que había cometido. Aunque ahí está hablando de un pecado específico. Pero aquí yo le estoy hablando a usted, mi hermano y hermana, para que entienda y lo pueda entregar a las almas que va a evangelizar, que ellos entiendan no un pecado específico, porque Dios no está mirando un pecado específico, es la naturaleza que ese hombre ya tiene. Haga bien o haga mal, ya tiene una naturaleza caída, pero hay una forma para que salga de ahí. Entonces, si una persona entiende esto, ¿cómo es posible que siga en el pecado? ¿Cómo es posible? Para eso predicamos. Para eso estamos enseñando, para eso estamos anunciando la verdad. Y de las personas que me están escuchando hoy, yo quiero terminar esta parte. Oiga, tremendo estos mensajes, hermano. Como decía el varón esta mañana, uno se contiene de muchas cosas. Yo que estoy en una clase de discipulado, pero yo siempre parezco es predicando, hermano. Pero aún en esta clase de discipulado, ¿cómo les parece? Amigos que me están escuchando, que están conectados, y quizás gente que pueda ver este discipulado montado en YouTube, tiene la gran oportunidad, si Dios le está hablando y está escuchando la voz de Dios, de arrepentirse de su pecado, de mirar a Cristo, de confesar su pecado, para que Él perdone sus pecados y limpie su maldad. Pero si no hace así y no oye la voz del que está hablando, va a haber una consecuencia. Y esta mañana lo escuchamos. Ayer lo escuchábamos. ¿Se acuerdan?
Pues esta mañana el pastor nos dio como un recuento de lo que había hablado y siguió con la parábola, pero ayer habló algo bien específico del fuego, bautismo en fuego. Qué bueno que las almas a las que Dios te va a poner al frente, las personas con las que vas a hablar, sean bautizados en Espíritu Santo, sean bautizados por el Señor en Espíritu Santo. Porque qué triste de aquellos que van a ser bautizados en fuego, y es una realidad. Es una realidad. Consecuencias ahora, hoy en día, del pecado. Por eso, hermanos, amigos, es que hoy en día, en este presente continuo que vivimos, vemos lo que vemos a diario en este mundo. Por eso, ahora sí puedes entender por qué vienen las enfermedades. Ahora sí puedes entender todas estas situaciones de virus, plagas, toda la maldad que hay hoy en día en el ser humano, los homicidios, los rencores. Ahora puedes entender lo que pasa en los hogares. Todo es por causa del pecado. Ahora puedes entender por qué la gente se muere. Por causa del pecado. Y peor aún, esos que mueren sin Cristo, esas personas que mueren en el pecado, les espera un lago. Dice Juan en Apocalipsis, para describir, no es que sea un lago físico, para describir lo que será más o menos, y la gente tenga una idea, un lago que arde en fuego y azufre. El lago del fuego del infierno. Un fuego que no se apagará, una llama que no se apagará en el infierno. Un gusano que no terminará. Oiga, tremendo. Hay poder. Por eso, hermanos, sigamos predicando la verdad del Evangelio. Anunciémosle a las almas su condición. Y no mire como fiscal, acusador, al hombre que está perdido en el mundo. Mírelo con ojos de misericordia. Acuerden los atributos de Dios. Miren al hombre con ojos de misericordia. Miren al ser humano con amor, para que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojen ustedes también, nos despojemos nosotros y llevemos una verdad al que lo necesita. Amén.